En vez de lugarles cómo se hace, voy a mostrarles un ejemplo de cómo lo hago yo. Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TP. Si el horno no calienta lo suficiente o calienta demasiado, les tengo buenas noticias. Hay algo muy simple que pueden hacer para solucionar ese problema. La mayoría de los hornos de cocina, ya sean eléctricos o a gas, nuevos o viejos, todos tienen una función de calibrar que pueden usar para ajustar la temperatura de cocción del horno, ya sea hacia arriba o hacia abajo. He ido a varias solicitudes de reparación de hornos en las que el cliente se quejaba de que el horno nuevo que acababan de comprar no calienta tanto como el que tenían antes. Y sí, pueden ajustarlo a 380 en lugar de 350 para compensarlo, pero es un fastidio, es un horno nuevo y lo quieren perfecto. En esos casos, calibrar el horno es la solución perfecta. Les mostraré qué fácil es hacerlo. En mi modelo GE tengo que presionar y mantener, hornear y asar al mismo tiempo, hasta que sale el menú especial. Ahí está, dice SF. Después presiono hornear y eso me lleva al modo de calibración. Digamos que mi horno no calienta lo suficiente. Puedo calibrar su temperatura presionando este más o flecha hacia arriba, digamos 10 grados. Ahora, cuando prenda mi horno, trabajará 10 grados más caliente que antes. O puedo llevarlo 20, 30, creo que el máximo es 35. Algunos hornos llegan a 40. Si lo ajusto a 35, va a trabajar a 35 grados más caliente de lo que lo hacía, que sería como el horno viejo que el cliente tenía. Ahora presiono el botón de inicio para guardar estos ajustes y problema resuelto. Ese fue el procedimiento para mi horno, pero tengan en mente que cada marca y fabricante tiene su proceso particular. A veces tienen que presionar y mantener hornear por unos segundos, o las flechas de arriba y abajo, o las flechas laterales y el más o el menos, o alguna combinación distinta de botones para entrar en ese modo de calibración. La mejor forma de saber cómo entrar en el modo de calibración de su horno es revisar el manual de usuario. Con suerte, el manual del usuario está pegado detrás de la cocina, justo arriba. A veces está en la gaveta del horno. Y si tampoco está ahí, debería poder encontrar ese manual en Internet, con solo el número del modelo, que puede encontrarse ya sea detrás de la gaveta de abajo. Hay una etiqueta con el número del modelo. O a veces está detrás de la misma puerta del horno del lado del horno. Una vez que tengan ese número del modelo, lo escriben en Google junto con manual de usuario y deberían poder ubicarlo de esa forma. Ahora, ¿qué pasa si no están seguros de si el horno calienta mucho o no? Ustedes creen que no, pero quieren verificar. Pueden usar un termómetro de horno como este para medir las temperaturas, pero solo para que sepan, esto puede estar desajustado. He recibido muchas llamadas de servicio donde el cliente me contactó porque lo que decía este termómetro no era lo mismo que mostraba el horno. Se sabe que estas cosas a veces se desfasan unos 100 y a veces 200 grados. Si son muy viejos, comienzan a fallar. Son muy baratos, así que si van a tomar medidas con esto, les sugiero que compren uno nuevo. Y antes de continuar, quiero hablar de una idea equivocada que comúnmente tiene la gente sobre los hornos eléctricos y a gas. Creen que si ajusta la temperatura a 350, el horno alcanzará esa temperatura y se mantendrá ahí constantemente a esos 350. No es así como funcionan. 350 grados es el promedio. La temperatura subirá a unos, digamos, 370 grados y luego apaga la resistencia o el quemador y baja, 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 baja hasta unos 330. Posteriormente vuelve a prender y llega a 370 de nuevo y luego baja. Va como en una onda. El objetivo de la calibración es ubicarse en el medio para que los picos de altura y los bajos sean de la misma cantidad. Así que si van a medir la temperatura con uno de estos, lo que harán es tomar este pequeño termómetro, lo ponen en la rejilla central del horno y prenden el horno a 350 grados. Normalmente cuando estamos probando las medidas o la calibración en un horno, siempre se hace a 350 grados. El ciclo de precalentado no cuenta. Así que lo que harán es esperar unos 15-20 minutos hasta que el horno se precaliente o hasta que lo anuncie. Luego de que suene ese pitido, esperan unos 5 minutos, abren el horno, ven qué temperatura dice el termómetro, luego lo anotan. Cierran la puerta de nuevo, esperan otros 5 minutos, la abren y ven qué temperatura dice, la anotan y cierran. Hacen eso unas 6 veces. Con este termómetro yo lo haría unas 6 veces para poder obtener una buena lectura. Este método no es muy preciso, pero les debería dar una idea general de si están por encima
o por debajo. Si tienen el horno ajustado a 350, no deberían obtener 390, 380, 370, 380. Deberían ir arriba y abajo, deberían obtener al menos una o dos lecturas por debajo de 350. Pero es como una adivinanza. Mientras más lecturas obtengan, mejor será el entendimiento de lo que está pasando dentro del horno. La forma como yo lo mediría si un horno está calentando apropiadamente o no es usando un milímetro con una sonda tipo K conectada a él. Esta es la forma más precisa de obtener las lecturas y ver qué está sucediendo dentro del horno. Así que en lugar de explicar lo que hago, voy a mostrarles un ejemplo de lo que haría para medir las temperaturas del horno para ver si necesita ser calibrado o no. Ajusto mi medidor a temperatura y luego pongo mi sonda lo más cerca que pueda del centro del horno, en la rejilla del medio y en el centro de ella. Puede ser un poco complicado con el medidor, pero funciona, es un buen lugar. Luego prosigo cerrando la puerta del horno, me aseguro de que mi sonda sigue estando en el centro, ahí está, ajusto a hornear a 350 y esperaré al precalentado. Y cuando la temperatura comience a bajar de nuevo, voy a anotar el punto bajo, luego el alto, luego el bajo, luego el alto. Haré eso 3 veces y luego haré un promedio con los números que obtenga. Le tomó al horno unos 5 minutos para precalentar y subió hasta unos 382 grados. En este punto la temperatura comenzará a caer porque la resistencia se apagó. Y cuando la temperatura llegue a su punto más bajo, ese es el número que quiero anotar. Así que me sentaré aquí y miraré los números cómo suben y bajan. Escuché un clic en el horno que quiere decir que la resistencia encendió de nuevo. Y sí, con seguridad que está subiendo de nuevo. Nuestro primer punto bajo fue de 335 grados. El precalentado no importa, realmente, podemos ignorarlo. Comenzaremos desde aquí, 335. Muy bien, comenzó a bajar. Nuestro punto cumbre fue unos 373. Voy a anotarlo. Y estamos listos. En resumen, ajustamos el horno a 350, esperamos el precalentado y luego que estaba ya en su punto, comenzamos a obtener los números. Tenemos 3 altos y 3 bajos. Ahora, el siguiente paso es obtener un promedio de estos números. Lo hacemos simplemente sumando las 6 cifras. 335 más 373. Una vez que tengamos la cifra total, la dividimos entre 6 y eso nos da el promedio, que es 357. Con ese número podemos ver que nuestro horno está trabajando un poco alto, así que puedo calibrarlo para compensarlo. Entramos de nuevo en el modo de calibración y lo que voy a hacer es bajar la temperatura, ya que está trabajando un poco alto. Técnicamente deberían ser 7 grados, pero solo lo voy a bajar 5 grados. Eso nos acercará más a esos 350 grados. Presiono inicio y eso es todo, proceso de calibración completo. Y si llegaron al final del vídeo, les voy a compartir un cuento de Uber. El otro día estaba viajando y el conductor no paraba de decir cuánto amaba su trabajo. Me decía, amo mi trabajo. Nadie me dice qué hacer. Lo miré y le dije, gira a la izquierda.